¿Qué son las auroras boreales? Aurora polar o aurora polaris es un fenómeno en forma de luminiscencia. También es conocido como un fenómeno astronómico natural que consiste en un despliegue de luces a través del cielo nocturno de la Tierra, principalmente visibles en las latitudes más altas de ambos hemisferios. Más cerca de los polos, en el hemisferio norte, estas luces se denominan auroras boreales. En el hemisferio sur son conocidas como auroras australes. Estas se producen en el momento en que las partículas emitidas por el Sol impactan con el campo magnético del planeta Tierra. Dichas partículas se arrastran como si fuesen imanes por la magnetosfera en dirección a los polos. En el trayecto chocan con átomos de nitrógeno y oxígeno, generando destellos de luz debido a esta colisión. Fue Galileo Galilei quien las bautizó como auroras boreales en 1619, utilizando el nombre de la diosa griega del amanecer, Aurora, y de Boreas, el viento del norte. En 1896, el físico noruego Christian Birkeland comenzó una serie de expediciones al norte de Noruega, que más tarde amplió a Islandia y Rusia para establecer observatorios que recogiesen datos del campo magnético terrestre cuando tenían lugar las auroras boreales. Su hipótesis planteaba que las auroras se ven solo en los dos polos, porque el campo magnético que rodea la Tierra desvía los rayos de electrones que llegan desde el Sol hasta esas zonas. Para probar sus ideas, Birkeland también desarrolló un experimento de laboratorio. Construyó varias estrellas, esferas metálicas magnetizadas, que simulan el campo magnético de la Tierra, dentro de un tanque de vacío. Sobre ellas lanzó rayos catódicos, lo que produjo luminosidad en zonas alrededor de los polos de la estrella. Aún así, los principales geofísicos de la época no se tomaron en serio su hipótesis y la ridiculizaron. Birkeland no pudo ver cómo su teoría sobre las auroras se confirmaba y era aceptada por la comunidad científica. Tuvieron que pasar 50 años desde su muerte para que en 1967 un satélite de la Armada de Estados Unidos confirmase sus ideas. Una aurora se produce cuando un intenso viento solar choca con la magnetosfera de la Tierra, un campo magnético generado por el núcleo terrestre que desvía hacia los polos esa corriente expulsada por el Sol. Los tonos verde y amarillo se debe a la excitación del oxígeno. El nitrógeno produce la luz azulada y en ciertas ocasiones los púrpuras y rojizos que rodean los bordes más bajos de las auroras y de las zonas más curvadas. Las auroras polares se generan aproximadamente entre los 90 y los 200 kilómetros de altitud, alcanzando las mayores intensidades de luz algo por encima de los 100 kilómetros. ¿Pero estas emiten sonido? Sí, así lo demostraron en 2012 investigadores finlandeses. El sonido que emite una aurora boreal es similar al chasquido de la electricidad estática o al del caminar sobre las hojas secas. Estos sonidos no son auditables por los seres humanos, ya que se producen lejos de la superficie terrestre, a unos 70 kilómetros de altura sobre nuestros pies. La Tierra no es el único planeta que cuenta con estos espectaculares fenómenos atmosféricos. En Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, el viento solar interactúa con los campos magnéticos planetarios para crear también auroras. Pueden durar desde 10 minutos hasta toda la noche, dependiendo de la magnitud del viento solar entrante. Las auroras pueden verse sobre todo en Rusia, a lo largo de la franja que une la parte central de Alaska y Canadá, el extremo más al sur de Groenlandia, Islandia, la parte norte de Escandinavia, que representa Noruega, Suecia y Finlandia. El mejor momento para ver auroras boreales es desde finales de otoño, octubre, hasta principios de primavera, febrero y marzo, con picos en enero y febrero.